Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del libro, estudio del Nuevo Testamento. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido desarrollado por el profesorado de la Universidad Global. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho a estos audios, lea también el libro Estudio del Nuevo Testamento, escrito por los profesores de Global University. Si todavía no lo hace, le voy a invitar para que se suscriba también al canal y de esa manera pueda recibir notificaciones de todos los nuevos videos que se vayan subiendo. Estamos estudiando la primera unidad de este libro, los Evangelios y el libro de los Hechos. A través de esta unidad, mis hermanos, después de un breve sinopsis del Nuevo Testamento, nos hemos venido enfocando en los Evangelios y después nos vamos a enfocar en el libro de los Hechos. Se está considerando el trasfondo o marco, también el propósito y un bosquejo de cada libro, junto con sus principales enseñanzas y también el énfasis. Sobre todo, descubriremos las verdades que Dios nos quiere enseñar a través de la perspectiva única de cada uno de sus escritores. Como recordatorio, tómese el tiempo de leer cada uno de los libros del Nuevo Testamento mientras se acercan las lecciones específicas. Estamos en el capítulo número 3, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan enriquece nuestras vidas, mis hermanos. Presenta la vida y las enseñanzas de Jesús de una manera que añade a los sinópticos y también recalca la deidad de Cristo. Relata los milagros de Jesús y hace hincapié en la vida eterna que Jesús ofrece a todo el que en él cree. Y de hecho, el propósito de Juan es escribir su evangelio y lo hace para inspirar fe en Jesús. Dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juntos, los 4 evangelios nos dan un amplio entendimiento de Jesús, quién es Jesús, lo que hizo y también lo que él enseñó. La primera lección es la lección 3.1, comprender a Juan. Empieza enseñándonos acerca del autor, de la fecha y el propósito de este evangelio. Es muy probable que el autor del 4º evangelio sea el apóstol Juan. Tal como los evangelios sinópticos, este libro es anónimo. Sin embargo, el consenso de los padres de la iglesia primitiva fue que Juan, el discípulo amado, lo escribió, y varios escritos del segundo siglo utilizan el evangelio de Juan de manera autoritativa, prestando credibilidad a su autoridad apostólica. Juan era un pescador, era el hijo de Zebedeo y el hermano de Santiago. Cuando Jesús lo llama, bien pudo haber tenido como 25 años de edad y sido un seguidor de Juan el Bautista, esto en base de Juan 1:40. Juan vino a ser uno de los apóstoles más allegados a Jesús, y en varias ocasiones el 4º evangelio se refiere a él como el discípulo al que Jesús amaba. El paciente amor del Señor cambió a Juan de un hijo del trueno, como dice Marcos 3:17, a un apóstol amable. En sus primeros días, Juan quería clamar que descendiera fuego del cielo para destruir a los samaritanos. Recordar haber leído Lucas 9:54. Pero más tarde, siendo anciano, Juan era amable, como leemos en su tercera carta. Juan probablemente escribió su evangelio como en el año 80 al 95 después de Cristo. Esto varios años después de los escritos de Mateo, de Marcos y de Lucas. Nótese, mis hermanos, que esto fue 50 o 60 años después de la resurrección de Cristo. Juan escribió al menos 20 años después de que Lucas redactara Hechos en el año 60 al 63 después de Cristo, y al menos 10 años después que Tito destruyese Jerusalén en el año 70. De esta manera, el Evangelio de Juan fue uno de los últimos libros del Nuevo Testamento en ser escrito. Ya para entonces, el Evangelio era bien conocido porque los seguidores del Señor habían predicado a lo largo y a lo ancho. Únicamente las otras cartas de Juan y probablemente Apocalipsis vinieron después que este Evangelio, ya que Juan seguramente escribió después de que la vida y enseñanzas de Jesús fueran bien sabidas. No necesitaba repetir lo que los otros evangelios ya habían enseñado. Algunos eruditos proponen que Juan quería complementar y editar porciones de los escritos sinópticos, pero otros creen que escribió sin saber de ellos. En cualquier caso, los maestros falsos habían comenzado a atacar el evangelio y negaban que Jesús era el Hijo de Dios y que él vino en carne. Mateo, recordará usted, recalcó que Jesús era el hijo de David. Lucas, que era el hijo del hombre. Juan, sin embargo, presentó a Jesús como el Hijo de Dios. En Juan, Jesús no tan solo se refiere a Dios como mi Padre 35 veces, pero también declara ser igual a Dios, como en Juan 5:18 y 8:58.
Sin registrar genealogía ni nacimiento de Jesús, Juan en cambio recalca que Jesús estaba con Dios en el principio, como leemos en Juan 1:1. No relata la infancia, la tentación o la transfiguración del Señor, y no dice nada de las parábolas, de la ascensión o de la gran comisión del Señor. Todas estas cosas eran bien conocidas cuando escribió Juan. Más bien, Juan recalca repetidamente la deidad de Jesús. Presentó al Hijo de Dios para que los no creyentes lo reciban y los creyentes lo sigan. Habiendo recalcado la relación de Jesús con su Padre, Juan claramente declara su propósito en escribir su evangelio en Juan 20:30-31. Juan quería que creyeran que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y de esta manera al seguirle recibieran vida eterna. Él quería traer a los lectores cara a cara con aquel que se hacía llamar Dios. Para clarificar esta declaración de propósito, Juan incluye 3 palabras que son importantes. La primera es señales, la segunda es creer y por último vida. Lea nuevamente Juan 20:30-31 y observe cómo Juan usa estas 3 palabras. La primera de ellas, que son señales. Juan usaba la palabra señales para referirse a los milagros de Cristo. El propósito de las señales era ayudar a las personas a comprender que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31. Pese a que Jesús obró numerosas señales, Juan escoge resaltar 7 en su enfoque de la deidad de Cristo. La primera de ellas, cuando Jesús convierte el agua en vino, en Juan capítulo 2, la segunda cuando sana al hijo del oficial en Juan 4, cuando sana al hombre en el estanque en el capítulo 5, cuando alimenta a los 5,000 capítulo 6, cuando camina sobre las aguas también capítulo 6, cuando sana al hombre ciego en el capítulo 9 y la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. La alimentación de los 5,000 por Jesús y el caminar sobre las aguas también se menciona en los evangelios sinópticos. Las otras 5 señales, mis hermanos, solamente se encuentran en el libro de Juan. Y más adelante en esta lección se estudiará más acerca de la verdad espiritual relacionada con cada una de estas 7 señales. La segunda palabra decíamos que es creer. Juan usó la palabra creer al menos 98 veces en su evangelio para mostrar la respuesta de un individuo a Jesús. Juan hace hincapié en la acción de creer como mostrar obediencia. Si las personas creyeran en Cristo, se convirtieran en sus seguidores. Si no creyeran, con frecuencia se convertirían en sus enemigos. Juan enseñó lo que significa creer en Jesús a través de ejemplos. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, sus discípulos creyeron en él y le siguieron. Juan 2:11. La mujer en el pozo creyó en Jesús, impulsándola a contarles a otros acerca de él. También las circunstancias en las que fue sanado su hijo causó que un oficial y su casa creyesen en Jesús. Mientras muchos judíos comenzaron el viaje de creer en Jesús, él les dijo que verdaderamente eran sus seguidores si continuaban y obedecían sus enseñanzas. Y también después de recibir sanidad, el hombre nacido ciego creyó en Jesús y expresó esa creencia al testificar con valor de él y adorarlo. Todos los que se encontraron con Jesús se enfrentaron a la decisión de creer o de no creer. No podían evadir la decisión. La siguiente tabla, para aquellos que tienen el libro, resume algunos términos que Juan usa para explicar lo que significa creer. Todas son comunes en la vida cotidiana, pero toman un significado más profundo cuando se aplican a nuestra relación con Jesús. En Juan 1:12 utiliza el término recibir. Creer en Jesús es como recibir a una persona en nuestro hogar. En Juan 4:14 utiliza el término beber. Creer en Jesús es como beber agua refrescante. En el capítulo 6:35 utiliza el término venir a la fuente. Creer en Jesús es como venir a la fuente de alimento y agua. 6:56 se utiliza el término comer. Creer en Jesús es como comer alimentos a diario que satisfacen. Utiliza también en el capítulo 15 el término permanecer. Creer en Jesús es permanecer en un transporte hasta el final del viaje. Mis hermanos, creer en Jesús significa recibir y llegar a Él. Significa comer, beber, seguir, entrar, escuchar, obedecer y también permanecer en Jesús. La tercera palabra es vida. Vida es el resultado de creer en Cristo. Tanto en su evangelio como en su primera epístola, Juan escribió que las personas reciben vida cuando reciben a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en otras palabras, estaba diciendo que Jesús es vida. La vida eterna es gratuita, pero no es un regalo que viene solo. En cambio, la vida eterna es el resultado de nuestra relación con Jesús. Una mano vive si está conectada a una persona viva. Un fruto vive cuando está conectado a un árbol o a una planta viva. De la misma manera, los que están conectados a Jesús tienen vida eterna, mientras que los que están separados de Él experimentarán muerte eterna y condenación.
Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Los individuos que reciben a Jesús son nacidos en la familia de Dios y vienen a ser hijos e hijas espirituales de Dios. Antes de nuestra salvación, mis hermanos, estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados, comenzando con Adán. El pecado mató nuestra relación con el Padre Celestial. Sin embargo, aunque el pecado produce muerte, Dios nos da vida eterna por medio de Jesucristo. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, esa vida llega a nosotros. Nuestra vida espiritual continúa y crece a medida que seguimos, que obedecemos y permanecemos en Él. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa o desobedece creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Jesús vuelva, mis hermanos, estaremos unidos a Él y viviremos con Él eternamente. Así terminamos la lección 3.1. Comencemos ahora la lección 3.2, la estructura de Juan. La estructura o el bosquejo de este Evangelio de Juan incluye un prólogo o una introducción y también un epílogo o una conclusión. Vamos a ver más cerca cada uno de ellos. Este bosquejo de Juan está dividido en 5 diferentes secciones. La primera, ya dijimos, la introducción o el prólogo. Esta es la presentación del Hijo de Dios y abarca desde el primer capítulo, claro, desde el versículo 1 hasta el 18. La segunda sección o división es el ministerio público del Hijo de Dios, que abarca desde el capítulo 1, verso 19, hasta el capítulo 12, verso 50. Ahí nos encontramos varias subdivisiones. Está el encuentro con la gente, está el encuentro con las multitudes, leemos acerca de problemas con las multitudes en el capítulo 7 y la grandeza del ministerio público de Jesús, del capítulo 11 en adelante. La tercera sección o división es el ministerio privado del Hijo de Dios, que abarca del capítulo 13 hasta el capítulo 17. En esa sección o división encontramos algunas subdivisiones. Por ejemplo, en el capítulo 13 leemos de la última cena, más adelantito en el 13:31 hasta el 16, hasta el capítulo 16 leemos el último sermón y del capítulo 17 leemos la oración sacerdotal. La siguiente división es el ministerio en muerte del Hijo de Dios, capítulo 18 hasta el capítulo 20. Ahí podemos encontrar su traición y juicio, su crucifixión y entierro y también su resurrección. Y por último, esa última división es la conclusión, el llamado final del Hijo de Dios, capítulo 21, verso 1 hasta el 25. En esta misma lección leemos acerca de la introducción y también de la conclusión. Mire, la introducción de Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, contiene el mensaje del Evangelio completo. En él, Juan introduce 3 características principales de su Evangelio. Primero, la persona principal, el Verbo. El Verbo es Dios, el Creador, el dador de la vida, el que vino en carne. Jesús es el Verbo que nos da a conocer al Padre. Las palabras primordiales son vida, luz, tinieblas, testigos, creer y también verdad. La acción principal, conflicto. Juan usó palabras comunes para mostrar grandes contrastes y conflictos espirituales. Dice luz contra tinieblas, nacimiento físico contra nacimiento espiritual, la gracia en contra de la ley, Jesús como amigo de los que reciben y caminan en la luz, en contra de Jesús como juez y enemigo de los que rechazan y permanecen en las tinieblas. Estos grandes conflictos continúan a lo largo de Juan hasta el conflicto final. Y después vemos el conflicto entre la cruz, que es la muerte, y la resurrección, que es la vida. Jesús, mis hermanos, se levantó como conquistador sobre la muerte. Y sobre la conclusión leemos que en el último capítulo de Juan, Pedro aprendió que creer en Cristo implica darse completamente a sí mismo al servicio de Cristo. Juan 21, 15 al 19. Y de esta manera, la conclusión de Juan recalca el resultado del Evangelio. Aquellos que verdaderamente creen, como Pedro, siguen a Jesús y son guiados a servirle en alguna forma. Con eso cerramos la lección 3.2. Leamos ahora la lección 3.3, las enseñanzas de Jesús a través del Evangelio de Juan. Y hasta este punto hemos discutido el propósito, las palabras claves, la estructura de Juan. Ahora vamos a mirar las enseñanzas de Jesús en su cuarto Evangelio. ¿Qué enseñó y cómo lo enseñó? El primer tema clave es la relación entre las señales y las enseñanzas de Jesús. Como se dijo anteriormente, Juan decidió resaltar 7 señales o milagros del ministerio de Jesús para poder recalcar su deidad: el convertir el agua en vino, el sanar al hijo del oficial, el sanar al hombre en el estanque, la alimentación a los 5,000, el caminar sobre las aguas, el sanar al hombre ciego y la resurrección de Lázaro. Jesús utiliza estas señales, mis hermanos, como una oportunidad para poder enseñar. Al incluir estas señales y enseñanzas, el Evangelio de Juan enriquece nuestra vida y nos ayuda a ver la relación entre los milagros de Jesús y la verdad espiritual.
Estas 7 señales de Juan nos ayudan a creer y están relacionadas con verdades espirituales. La primera de ellas, cuando convierte el agua en vino en Juan 2, 1 al 11, podemos aprender que este primer milagro reveló su gloria, mostró que era Dios en carne y también inspiró a sus discípulos a creer en él y nos muestra que Jesús es Señor sobre la calidad. También vemos cuando sana al hijo del oficial en Juan 4. Nos enseña que aquellos que rechazan a Jesús se pierden las bendiciones de Dios, Juan 4:44, pero aquellos que lo reciben se les entregan cosas buenas. Y también nos muestra que Jesús es Señor sobre la distancia. Cuando sana al hombre en el estanque, en Juan 5, vemos que Jesús es igual a Dios en naturaleza, en poder y autoridad. Y nos muestra que Jesús, mis hermanos, es Señor sobre el tiempo. La alimentación de los 5,000 en Juan 6, vemos que Jesús mismo dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nos enseña que Jesús es Señor sobre la cantidad. Cuando Él camina sobre el agua, Juan 6, 16 al 21, nos muestra que Jesús tiene poder sobre las circunstancias y cuando están con nosotros no tenemos temor. Y nos muestra que Él es Señor sobre la naturaleza. Cuando sana al hombre ciego en Juan 9 del 1 al 34, Él mismo dice: luz soy del mundo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Nos muestra que Jesús es Señor sobre la desventura. Por último, cuando resucita a Lázaro en Juan 11 del 1 al 44, Él mismo dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos muestra aquí, mis hermanos, que Él es Señor sobre la muerte. Por ejemplo, después de que Jesús sanó al hombre al lado del estanque, los judíos cuestionaron su derecho a sanar en el día de reposo, y esto permitió a Jesús enseñar sobre su deidad e igualdad a Dios. Jesús alegaba ser el que resucita a los muertos y los juzgaría. En Juan capítulo 6, Jesús se enfrentó al problema de alimentar a más de 5,000 personas hambrientas. Jesús milagrosamente multiplicó los 5 panes y 2 pececillos del niño para poder alimentar a la gente y proveer su necesidad física. Sin embargo, al día siguiente la gran multitud volvió buscando otra comida y el Señor les amonestó a no trabajar por la comida que perece. En cambio, les enseñó sobre su necesidad espiritual declarando: yo soy el pan de vida. Así vemos el significado de la señal en la enseñanza y el sermón que le siguió. La gente no entendió la verdad espiritual, viniendo a Jesús solamente por el pan físico. No captaron el verdadero significado de la señal. Sabiendo esto, en su sermón Jesús mostró la diferencia entre la carne y el espíritu, Juan 6:63, y explicó lo que significaba comer del pan de vida, Juan 6:51. No obstante, la gente reclamó en contra de su expresión espiritual y discutía lo que Jesús quería decir. Finalmente se apartaron muchos de los que le seguían. Aquellos que siguen a Jesús solo por bendiciones terrenales van a ser decepcionados. Más tarde, mis hermanos, en Juan capítulo 9, Jesús sanó a un hombre ciego e ilustró esta declaración: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Este milagro probó que Jesús podría capacitar a las personas a caminar en la luz. Y note las enseñanzas que siguen a esta señal. Juan 9:39 dice: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Este proverbio significa que aquellos que se dan cuenta que están ciegos podrán pedir visión a Jesús. Entonces Él los va a capacitar a ver la luz. En contraste, algunos son como los fariseos, que alegan tener la habilidad de ver sin ayuda alguna de Jesús. Por lo tanto, permanecen culpables de pecado y son incapaces de ver la verdad espiritual. Solamente el Salvador puede quitar nuestros pecados. Solamente Él puede capacitarnos y encontrar nuestro camino de vuelta en Dios. Cuando Jesús resucita a Lázaro en Juan 11, recalcó su declaración: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús triunfó sobre la muerte y nos ofrece la misma victoria en forma de vida eterna con Él. El siguiente tema clave son las 7 declaraciones yo soy de Jesús. Jesús usó las palabras yo soy para mostrar a las personas quién era. El Evangelio de Juan incluye 7 de las declaraciones yo soy. Está cuando dice: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Las declaraciones de Cristo son únicas. Ningún otro líder religioso había dicho algo parecido. Algunos habían tratado de ayudar al hambriento a encontrar pan, pero Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El sol da luz física al mundo, pero el Hijo de Dios dijo: yo soy la luz.
la única fuente de luz espiritual para el mundo, y él declaró ser la única entrada o puerta al Padre. ¡Qué enorme e incomparable afirmación, mis hermanos! Asimismo, Jesús proclamó que todos los que en él creen vivirán para siempre. ¿Se ha atrevido otro líder espiritual a declarar tal cosa? Muchos han buscado la verdad, pero Jesús dijo: yo soy la verdad. Solamente Él es el estándar espiritual que muestra lo que es verdadero y falso. Mientras muchos tipos de vides producen una variedad de frutos, Jesús declara ser la vid verdadera. Dijo que la vida espiritual viene de permanecer en Él y que todos aquellos que no se relacionan con Él como la vid serán echados al fuego. Ciertamente las declaraciones de Jesús son únicas, colocándole al nivel de Dios. Sus 7 declaraciones yo soy en el Evangelio de Juan dan evidencia importante para afirmar la deidad de Cristo y ponen la estructura base para la verdad que Jesús es Dios hecho carne, una verdad que se basa en el resto del Nuevo Testamento. Y aparte de estas 7 declaraciones, Jesús también usó las palabras yo soy en Juan 8:58. Mis hermanos, en Éxodo 3:14, cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre y Dios respondió yo soy, esta está relacionada con Yahweh, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. La mayoría de las traducciones de la Biblia usan la palabra Señor con letras mayúsculas para mostrar dónde se usa este nombre del pacto de Dios en el Antiguo Testamento, para guardarse de quebrantar el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La mayoría de los judíos comenzaron a evitar pronunciar este nombre. Solamente se les estaba permitido al sumo sacerdote en el día de la expiación usarlo. En cambio, la sustituyeron a tales palabras hebreas como Adonai, que significa Señor. Y en Juan capítulo 8, sin embargo, Jesús declaró: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Se dio a sí mismo el título de Dios, yo soy, de las escrituras del Antiguo Testamento, y es decir, afirmaba ser Dios. Esto de tal manera horrorizó e incitó a los judíos que querían apedrearle en Juan 8:59. Mas Jesús decía la verdad. Aquellos que creen esto, creen en Él y creen que Él es Dios. Considere también Juan 18 del 5 al 6, donde la declaración de Jesús, yo soy, causó que sus aprensores retrocedieran y cayeran a tierra. El siguiente tema clave, mis hermanos, son las conversaciones de Jesús. Juan dio lecciones acerca de creer por medio de las vidas y conversaciones de varios individuos, tal como aquellos que están enlistados o les voy a estar leyendo a continuación. Por ejemplo, cuando interactuó Andrés con Jesús, pudimos ver o aprendemos que él ayudó a otros a creer en Jesús. Cuando Simón Pedro interactuó con Jesús, vimos que Jesús cambia nuestro carácter mientras que creemos en Él. Cuando interactuó con Nicodemo, vemos que debemos nacer de nuevo al creer en Jesús. Cuando interactuó con Marta y María, vimos que sentarse a los pies de Jesús es la prioridad más grande de la vida. Cuando interactúa con Tomás, vemos que Jesús perfeccionará nuestra fe en Él. Y cuando interactuó con Pilato, vimos que el gobernador de Judea es un ejemplo de incredulidad, entre algunos otros personas que podemos ver a través de todo este evangelio, mis hermanos. Vamos a elaborar un poquito más estos ejemplos. Mire, a través de Andrés aprendemos que debemos compartir nuestra fe con otros. Y aunque Andrés no es mencionado tanto como su hermano Simón Pedro, él tuvo un papel importante como un obrero espiritual, compartiendo su fe en Jesús con otros y trayéndolos a Cristo. Al principio del ministerio de Jesús, Andrés le trajo a Simón Pedro diciendo: hemos hallado al Mesías. Esto en Juan 1:40. Posteriormente, en Juan 6, del 8 al 9, le presentó al niño con su almuerzo a Jesús, quien usó la ofrenda del niño para alimentar a más de 5,000 personas. Finalmente, cuando unos visitantes griegos en Jerusalén querían conocer a Jesús, se acercaron a Felipe, quien en respuesta buscó a Andrés. Juntos, Andrés y Felipe presentaron su petición a Jesús en Juan 12, 20 al 22. Y así, Andrés es tanto accesible e instrumental en ayudar a buscadores a encontrar a Jesús. La vida de Simón Pedro, mis hermanos, nos enseña que Jesús moldea el carácter de aquellos que creen. Cuando Simón conoció a Jesús, el Señor profetizó que sería conocido como Pedro o Cefas, que significa piedra. El cambio de nombre significaba un cambio en el carácter de Simón, ya que Simón era inestable e inconstante. Sin embargo, después de pasar varios años con Jesús, observando, escuchando y aprendiendo aún de sus errores, se desarrolló en un firme, fiable, fuerte y piadoso líder de la iglesia primitiva. Ciertamente vino a ser una piedra. Por medio de Nicodemo, aprendemos que creer
está relacionado con nacer de nuevo. Como fariseo, Nicodemo había sido educado para conocer las verdades del Antiguo Testamento, pero aún no había experimentado el nuevo nacimiento. Nótese que Jesús hizo referencia al Antiguo Testamento en sus enseñanzas a Nicodemo, es decir, edificó encima de lo que Nicodemo ya sabía. Jesús se comparó con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Se describió a sí mismo como el Salvador que traería vida eterna a todo el que creyera en él. Y eventos posteriores sugieren que Nicodemo llegó a ser un creyente, por ejemplo Juan 7 y Juan 19. La siguiente y último punto clave son las enseñanzas finales e instrucciones en el aposento alto. Jesús dio a sus discípulos un discurso de despedida inusual cerca del final de su vida. Esto en Juan 13 hasta el capítulo 16. Los detalles de estas últimas palabras se encuentran solamente aquí en Juan. Después de terminar su ministerio público, Jesús se reunió en privado con sus discípulos, prediciendo dos verdades importantes. La primera, que les estaría dejando pronto, y aunque no podrían ir con él, él prometió volver y llevarlos a casa de su Padre. La segunda, no los dejaría solos. Prometió mandar otro Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con ellos. El Espíritu Santo viviría en ellos, les enseñaría y les daría poder para testificar. El Espíritu también les guiaría a toda verdad. Cristo también prometió que los creyentes continuarían viendo y haciendo señales y milagros en su nombre. Jesús hoy sana por medio de la fe y oraciones de sus seguidores, mis hermanos. Jesús terminó sus palabras de aliento e instrucciones a sus discípulos con una oración conmovedora en Juan 17. Después de orar por sí mismo y los eventos por venir, no solo intercede por sus discípulos, sino también por todos los creyentes que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró para que aquellos que creyeran en su nombre conocieran la unidad con Dios y los unos con los otros también. De esta manera llamamos a esta la oración sacerdotal de Jesús, porque abogó e intercedió por nosotros ante el Padre. De esa manera, mis hermanos, terminamos esta lección 3.3 y damos fin también a todo este capítulo 3, en el cual estuvimos estudiando acerca del Evangelio de Juan. Dios les bendiga.